Bien. Buenas noches a todos los participantes de este repaso llamado Rumbo al ENAOPS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. El día de hoy tocaremos un tema muy importante. Primero, mi nombre es Susi Cárdenas Calle, pertenezco a la Comisión de Asuntos Académicos y Publicidad. Reciban un saludo cordial a nombre de las 4 organizaciones que vienen trabajando en este gran proyecto. La ANEU, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Peruana, CEFO, que es el Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CEO, que es el Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y YEFO, que es la asociación por la cual estamos transmitiendo el día de hoy este repaso. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, que es cáncer de cuello uterino. Pertenece al eje temático de ginecología, para lo cual contamos con la presencia de una obstetra muy especial, que es la obstetra Katia Luz López Ampuero. Ella es coordinadora del Centro de Excelencia también de proyectos sociales y educación de la Liga contra el Cáncer. Ella es egresada de la Universidad San Martín de Porres con maestría en educación superior. Tiene especialidad en promoción de la salud. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica. Tiene experiencia en despistaje clínico en prevención de cáncer, así como en educación comunitaria para la formación de agentes comunitarios de salud en prevención de cáncer. Asimismo, ella coordina y ejecuta los programas de capacitación a profesionales de la salud en la Liga contra el Cáncer. Ella es capacitadora a nivel nacional en prevención de cáncer ginecológico. Dicho todo esto, doy pase a la obstetra Katia para que pueda empezar con este repaso. Antes de ello, no se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios de YEFO. Muchas gracias a obstetra Katia. Gracias, Susi, por la presentación. Agradecerlas nuevamente por invitarme a tocar un tema tan importante que está muy ligado a nuestro perfil profesional y que nos va a permitir conocer y manejar y estandarizar el manejo de las pacientes en prevención de cáncer y contribuir de esta manera a disminuir la alta tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en el país, que es una de las principales causas de muerte en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar dentro de prevención? Para empezar, hay que definir que la prevención se divide en subetapas y que estas se van a plantear desde prevención primaria, que es educar, sensibilizar, promover estilos de vida saludable, y prevención secundaria, que es lo que básicamente ya realizamos en los consultorios de despistaje de cáncer. Entonces, en el Perú, hablar de cáncer nos vemos abocados también a hablar de una realidad que es que la población peruana carece de una cultura de prevención. No estamos acostumbrados, incluidos los profesionales de la salud, a hacernos y practicarnos un chequeo preventivo una vez al año, todos los años de nuestra vida. La población peruana acude a una consulta médica cuando se ve obligada por un problema de salud o por dolor que inhabilita y no le brinda una calidad de vida óptima, recién se acude a la consulta médica. Entonces, lo que buscamos con el chequeo preventivo es que este sea programado una vez al año cuando el paciente se encuentra sano. La magnitud del cáncer a nivel mundial, según la Agencia de Investigación para el Cáncer, la IARC, a través de su publicación de GloboCan para el 2018, que fue la última data publicada, dice que 18 millones de nuevos casos de cáncer se detectaron hasta esa publicación y que 9.6 millones fallecen por cáncer. 43.8 millones de personas se encuentran viviendo en este momento con la enfermedad. ¿Y cuál es el perfil de la incidencia de cáncer para población masculina y femenina en el mundo? Miren ustedes, inicia con cáncer de pulmón, cuyo factor de riesgo importante es el consumo de tabacos, ya sea tabaco convencional o a través del cigarrillo electrónico.
el cáncer de próstata, colon recto, cáncer de estómago, cáncer de hígado. En mujeres, la principal causa de muerte es cáncer de mama, seguida por cáncer de colon recto, pulmón, porque hay que reconocer que la población femenina también está expuesta al consumo de humo de tabaco, ya sea de manera directa, como fumador activo o fumador pasivo por humo ajeno, ¿no? Cáncer de cuello uterino y cáncer de tiroides, que también es un tipo de cáncer que se encuentra mucho en población femenina y en Perú está dentro de los 5 tipos de cáncer que afectan a población femenina. Entonces, el cáncer en Perú es la principal causa de muerte a nivel nacional, más que la influencia, más que otras infecciones virales y no virales, el cáncer es el que más mata en el Perú. Y tenemos registros nacionales de estadística de cáncer, así como la referencia, para hablar de cáncer, una referencia obligatoria de consulta es el Globocan, pero en el Perú tenemos un registro que no se mantiene tan actualizado, que es el registro de cáncer en Lima. Tenemos además en la parte norte, en Trujillo, tenemos el registro de cáncer y en Arequipa para la región sur. Entonces, que nos data todo el conglomerado de estadística de la región sur. Entonces, el cáncer en mujeres en América del Sur, según Globocan, el cáncer que más mata es cáncer de mama, seguido del colon recto, que además el de colon y recto guardan una relación estrecha porque la alteración genética o la mutación genética se encuentra en el mismo gen, puede ser transmisible también a través de los años, de generación en generación, que se conoce como el síndrome de cáncer hereditario, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de tiroides, pulmón y otros tipos de cáncer que afectan a la población peruana. Entonces, en el Perú, estimados de tasa de incidencia de mortalidad, miren ustedes, a nosotros más nos mata el cáncer de mama, según Globocan, hasta el 2017, la principal causa de muerte en mujeres era cáncer de cuello uterino. Con el último reporte de Globocan, pasa a ser cáncer de mama la principal causa de muerte a nivel nacional, porque hasta el 2017 era la principal cuello uterino y le seguía cáncer de mama, pero para la región de Lima era la principal causa cáncer de mama. En el 2018, Globocan nos dice que cáncer de mama a nivel nacional pasaba a ocupar el primer lugar y cáncer de cuello uterino se ubicaba en el segundo lugar. Igual las tasas son sumamente altas, más de 5.000 nuevos casos se detectan al año de cáncer de mama y fallecen casi 2.000, que hacen un promedio de 4 mujeres por día. Cáncer de cuello uterino sigue siendo una tasa mucho mayor, fallecen en promedio 6 mujeres por día debido a la enfermedad, pese a que tenemos un rango de tiempo sumamente largo para poder detectarlo de manera oportuna. Entonces, los más mortales tipos de cáncer en Perú son próstata para varones, cáncer de mama en nosotras las mujeres, cáncer de cuello uterino y uno que está catalogado dentro de los más mortales es el cáncer de estómago, tanto para la población masculina y femenina, luego seguido cáncer de colon, el linfoma no Hodgkin, pulmón, ovario, leucemia y tiroides. Entonces, para hablar básicamente de la prevención de cáncer de cuello uterino, hay que abordar que realizamos 2 tipos de prevención. Prevención primaria, que es el conjunto de actividades sanitarias que se realizan antes que aparezca una determinada enfermedad con el fin de prevenirla. Para hablar de prevención primaria dirigida a cáncer de cuello uterino, ¿qué es lo que realizamos? Buscamos educar, sensibilizar a la población para identificar sus factores de riesgo a los cuales se va exponiendo y trabajar sobre los factores de riesgo modificables, por ende, a largo plazo, disminuir su probabilidad de debutar con la enfermedad. Entonces, decíamos que hacemos educación, sensibilización, identificación de factores de riesgo, orientación para mantener estilos de vida saludables y promover las vacunas para los tipos de cáncer que en la actualidad contamos, que son 2 vacunas. Uno, que es la vacuna contra el hepatocarcinoma, que es la vacuna de hepatitis B, y contra la vacuna contra VPH, que lo brinda el Ministerio de Salud de manera gratuita. Entonces, como parte de esta experiencia de educar y sensibilizar a nivel nacional,
la Liga contra el Cáncer en el 2015 apoyó al gobierno nacional y trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Salud, ya que en el 2015 se relanzó la campaña de vacunación contra papilomavirus humano dirigida a la población estudiantil de 9 a 13 años, 11 meses, 29 días, que era el público objetivo que iba a recibir la vacunación y que viene recibiendo la vacunación totalmente gratis. Sin embargo, teníamos el antecedente de la primera campaña, que fue en el 2011, cuando el Ministerio de Salud incorpora la vacuna a su calendario de inmunizaciones, pero se vio afectada porque menos del 2% logró alcanzar la vacunación de la proyección de cobertura que esperaban. Entonces, significa que en el 2015, al ver esta data anterior, que se debía básicamente a la falta de información del padre de familia, de las niñas y la población en general, a la serie de mitos que hay con la vacuna y tabús en relación a la vacuna, la Liga, siendo una institución que hace prevención de cáncer, apoya al Ministerio de Salud realizando la sensibilización y educación a nivel nacional al público objetivo, pero además a los docentes de las instituciones educativas y padres de familia. Las instituciones educativas fueron focalizadas por el Ministerio de Educación y las regiones intervenidas fueron focalizadas por el Ministerio de Salud de acuerdo a la alta incidencia de cáncer de cuello uterino que se venía presentando. Entonces, en el 2015 la proyección era vacunar a más de 600.000 niñas que estaban cursando entre el quinto y sexto grado de primaria con la finalidad de prevenir cáncer de cuello uterino. La estrategia del gobierno nacional está muy ligada a lo que nosotros como institución privada, que es la Liga contra el Cáncer, una ONG, viene realizando desde los años 50. Entonces, por ese motivo, se apoya al Ministerio de Salud y se crea la campaña Yo Cambio la Historia, que básicamente lleva el nombre porque queremos cambiar la historia del cáncer en el país, y se visitaron diferentes regiones con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevenir cáncer de cuello uterino a través de la realización de chequeos preventivos y promover la vacuna, que es un pilar fundamental para prevención de cáncer de cuello uterino. Además, se colabora con el gobierno del Perú para potencializar aún más que la vacuna es gratuita, romper mitos en relación a la vacuna y promoverla a través de los adultos también y de la misma población estudiantil para que conozcan de qué se trata la vacuna, contra qué les va a proteger. Entonces, se logra lograr que los padres de familia, a diferencia de otros países, en el Perú aún se requiere el consentimiento informado, firmado por el padre de familia o apoderado, y lo que buscamos con esta sensibilización era justamente eso, que el padre de familia sepa de qué van a vacunar a su niña y otorgue el consentimiento firmado. Entonces, completar el esquema, eso es muy importante porque tenemos alta cobertura de la vacunación en la primera dosis, pero va bajando la cobertura para la segunda dosis, y eso es lo que queremos también reforzar, que es importante que completen el esquema de vacunación. Se trabajó dos campañas, la campaña de comunicación y la campaña de educación. La de comunicación, se creó una campaña publicitaria masiva. Si ustedes ingresan y buscan en el Google, pueden ver Yo Cambio la Historia, una serie de material educativo que se desarrolló como dípticos, trípticos, videos para el desarrollo de las sesiones educativas, y se utiliza el apoyo de celebridades con hijas para que promuevan, que recibieron la vacuna y para que promuevan el mensaje, ¿no? Si ustedes ven este mapa, tiene diferentes colores porque menciona todas las regiones que se han visitado. Si ustedes pueden alcanzar a ver los departamentos que tienen 3 colores, son las 3 intervenciones, 3 o 4 intervenciones que se han visitado debido a la alta incidencia de cáncer que se presentaba. Entonces, se han visitado 14 regiones, muchas de ellas se han vuelto a repetir por la alta incidencia de cáncer. ¿Y cuál fue el resultado esperado que obtuvimos luego de 4 etapas de intervención? Miren ustedes, se sensibilizaron a 40.131 niños, que además las nóminas escolares se cruzan con el Ministerio de Salud para garantizar que las niñas que recibieron la sensibilización sean las que van a recibir también la vacuna. Se sensibilizaron a todos los docentes de estas instituciones educativas
que fueron focalizadas por el Ministerio de Educación. Tenemos más de 5.978 docentes, padres de familia, que fueron más de 25.000, y funcionarios públicos que son importantes sensibilizarlos y educarlos, porque sin ellos estar sensibilizados no nos van a poder dar el acceso y la permitibilidad de acceder a instituciones educativas y a otras instituciones que pueden colaborar y promover la vacunación. Eso en relación a educación y sensibilización, pero además tenemos que trabajar con la población en que identifiquen factores de riesgo que potencialmente pueden generar la sumatoria de ellos que haga cáncer. Entonces, estos factores de riesgo, ¿cuáles son? La edad, por ejemplo. Para cáncer en general, la longevidad significa un riesgo para hacer cáncer. Entonces, cuanto más años tengo, mayor probabilidad de hacer cáncer. El factor socioeconómico. Para cáncer de cuello uterino, el factor socioeconómico es un riesgo porque la falta de cultura y la falta de nivel socioeconómico no hace que el paciente acuda a un establecimiento de salud y acceda a un chequeo preventivo. Por ende, cuando se diagnostica la enfermedad es sumamente tarde. Lo que no debemos olvidar es la infección persistente del papilomavirus humano, la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales prolongados, más de 5 años, que hay evidencia científica que demuestra, el consumo de tabaco, otras infecciones de transmisión sexual que pueden ser una puerta de acceso mucho más fácil para la infección de papilomavirus humano y la persistencia de la infección, y factores dietéticos como el sobrepeso, la obesidad, que influyen como factores de riesgo para otros tipos de cáncer, como el de mama, como el de colon, como el de ovario, de endometrio, en nosotras las mujeres, y que además se pueden trabajar sobre ellos. Entonces, aquí viene que hay que ayudar a identificar estos factores de riesgo a la población y trabajar sobre los que se pueden cambiar, como el sobrepeso, el consumo de tabacos, la disminución del tiempo prolongado a métodos anticonceptivos hormonales, reducir el número de parejas sexuales, realizarse el chequeo preventivo. Lo que no vamos a poder cambiar son, por ejemplo, la edad, el factor socioeconómico, porque tampoco lo vamos a poder cambiar, y los antecedentes personales como el inicio de la menstruación, la fecha de la menopausia, que juegan un rol también importante para cáncer de mama. Entonces, sobre estos factores que no se pueden cambiar, no vamos a poder trabajarlos, pero sí es importante sensibilizar al paciente para que él reconozca que estos no se van a poder cambiar y que por ende finalmente pueden influenciar a que haga un cáncer de mama si se van sumando con factores que sí se pudieron cambiar pero que no lo hizo. Entonces el cáncer es la sumatoria de factores de riesgo, multifactorial. Entonces, y para cáncer de cuello uterino, ¿qué más debemos hacer en prevención primaria? Pues promover la vacuna contra el papilomavirus humano, que ya existe, que además está incorporada al calendario de inmunizaciones del Ministerio de Salud. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Salud vacuna todos los años al público objetivo, que son las chicas de 9 a 13 años, 11 meses, 29 días, que van a ser las beneficiadas de la vacuna. Sin embargo, la vacuna lo pueden aplicar hasta los 45 años de edad en nosotras las mujeres y varones también. Entonces, la vacuna viene siendo utilizada en más de 125 países, como Francia, Reino Unido. Australia es uno de los países líderes que inició su calendario de inmunizaciones para VPH hace muchísimos años, desde el 2007. Y Estados Unidos, Colombia, Chile, entre otros, que más de 60 países lo han incluido dentro de su Plan Nacional de Vacunación, que hace esto, que garantiza que existe la continuidad de la vacunación en las niñas. Entonces, es recomendada por organizaciones internacionales, por la FDA, y que además han pasado una serie de estudios y pruebas aleatorias que demuestran su alta eficacia de la vacuna para la protección contra cáncer de cuello uterino, pero no solamente para cáncer de cuello uterino, ya que las cepas que van a producir cáncer de cuello uterino también potencialmente pueden producirte cáncer de vagina, de vulva, ano para ambos sexos, cáncer orofaríngeo, y las de bajo riesgo, que encabezan las cepas 6 y 11, van a producir verrugas, tanto en genitales, y si hubo contacto de boca con genitales, pues las verrugas también van a aparecer en la cavidad oral. Entonces, la prevención secundaria, que es básicamente lo que hacemos desde el consultorio especializado, y es cuando el paciente acude a la consulta médica,
y lo que se hace es detectar, y aplicar tratamiento a enfermedades en estadios muy tempranos para impedir el desarrollo de la misma enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente en un mundo ideal, tú abres el consultorio y llega a la consulta? Vamos a hacer el despistaje clínico de cáncer, identificación de factores de riesgo a través de la información que se levanta bajo el interrogatorio para que nos permite además confeccionar la historia clínica y básicamente evaluar y tomar la muestra de Papa Nicolau, si está dentro de los rangos de edad para la toma de Papa Nicolau, pero puedo aplicar también inspección visual con ácido acético. En la actualidad tenemos la citología de base líquida, que fue un boom hace muchos años, y finalmente la nueva tecnología para prevención de cáncer, que es las pruebas moleculares o test de ADN para BPH, hay múltiples en el mercado, hay que ver cuáles se escogen, por qué se escogen y conocer los rangos de edades a las cuales se va a solicitar al paciente. Entonces, empezamos a hablar del Papa Nicolau, que lleva el nombre del doctor George Papa Nicolau, que descubrió este método y que desde su descubrimiento sigue siendo utilizado. La primera paciente en la cual se aplicó la prueba fue en su esposa, judía, y que ha demostrado una alta eficacia para lograr disminuir la alta incidencia de mortalidad por cáncer. Sin embargo, el Papa Nicolau a través de los años se ha visto que su sensibilidad es baja, entre el 30 al 70%, porque pasa por una serie de pasos sencillos, pero que pueden afectar esta sensibilidad. Y cuáles son esos errores que se pueden cometer en estos pasos, ¿no? Desde el momento de la toma, como la toma, de qué zona la tomas, cómo extiendes la secreción en la lámina, cómo fijas, cuánto tiempo debe estar en inmersión para la fijación, cómo lo secas, cómo lo transportas, hasta finalmente quién lo lee. No es lo mismo un citopatólogo que lea más de 1000 láminas al mes que un citopatólogo que lee solamente 5 o 3 al mes. Entonces, la pericia, obviamente, la sensibilidad visual es mayor del especialista que tiene mayor número de láminas de lectura al mes, ¿no? Entonces su especificidad es alta y podemos tener falsos negativos, que es entre el 30 y 50%, falsos positivos entre el 13 y 70%, y hay múltiples errores en el momento de la toma y de la lectura, que es una desventaja del Papa Nicolau. Entonces, ¿cuándo debe una mujer tomarse el Papa Nicolau? ¿Y con qué frecuencia debe tomarse el Papa Nicolau? Y la otra pregunta que nos hacen los pacientes es ¿hasta cuándo debo realizarme el Papa Nicolau? Entonces, el Papa Nicolau, ¿cuándo debe tomarse? La norma técnica establece que el rango mínimo de edad, la norma técnica de control de cáncer de cuello uterino en el Perú, establece que a partir de los 25 años de edad es el rango mínimo donde se puede tomar Papa Nicolau. Sin embargo, hay muchas instituciones y es las recomendaciones que máximo al año de haber iniciado relaciones sexuales debe acudir para el chequeo preventivo. Si esta puede ser la única oportunidad de que la paciente va a acudir, se tome el Papa Nicolau, porque hay que recordar que el paciente tiene que ser evaluado de manera integral. La paciente puede ir por su despistaje de cáncer de cuello uterino, pero no significa que solamente la voy a evaluar de la cintura hacia abajo. Yo tengo que hacer una evaluación integral, porque a lo mejor va para la toma de un Papa Nicolau, pero tiene factores de riesgo importantes para otros tipos de cáncer y que deben obligar al profesional de la salud a identificarlos, solicitar exámenes de ayuda diagnóstica en el caso que se requiera y dar la interconsulta con subespecialidades para el manejo oportuno y adecuado del paciente. ¿Con qué frecuencia se debe tomar la citología o el Papa Nicolau? Debe ser una vez al año, todos los años. ¿Hasta cuándo el rango máximo que establece la norma técnica es 65, puede ser como máximo 70, pero hay que recordar que nuestro país tiene una realidad muy diferenciada entre regiones del Perú. Entonces puede ser que una paciente de 60 o 70 años vaya a la consulta y le pregunta si se ha hecho un Papa Nicolau y nunca se haya realizado un Papa Nicolau. Entonces, la norma dice hasta los 65, entonces no le tomo el Papa Nicolau. Falso, porque es la única vez que está viniendo. No tiene el reporte de Papa Nicolau anterior, entonces le tengo necesariamente que tomar la citología.
La inspección visual de ácido acético es una alternativa de tamizaje en países de bajos recursos. Perú es un país de bajos recursos y que es de fácil realización, requiere capacitación del profesional de la salud, no requiere insumos costosos, solamente la utilización de los insumos a utilizar son la solución acética, el ácido acético o el vinagre blanco. La concentración es entre el 3 al 5%, o sea, si consigues el ácido acético al 3%, te va a servir, así como la del 4 y la del 5. El rango es de 3 al 5%. Se crea con la filosofía de ver y tratar, o sea, si yo voy a un establecimiento o la paciente viene por una única vez, yo puedo tomarle y realizarle, si a lo mejor no reúne condiciones para la toma de un Papa Nicolau, pero sí podría realizarle la inspección visual con ácido acético, y si es positivo y hay personal capacitado y hay el equipo para dar tratamiento abreativo, inmediatamente se trata. A diferencia del Papa Nicolau, que es realmente sencillo la toma, pero que tiene una serie de pasos, también implica el tiempo de entrega de resultados. Un Papa Nicolau en Lima es entre promedio 5 o 7 días, el tiempo más corto. Y en provincias puede pasar más de 30 días, 2 meses, inclusive 6 meses. Entonces, ese tiempo te hace perder el seguimiento del paciente. A diferencia del IVA, sucede lo opuesto, porque aplicamos la inspección visual de ácido acético en la consulta y pasado el minuto ya tenemos el resultado, y si te contamos con equipo y personal, inmediatamente se le puede ofrecer al paciente el tratamiento abreativo, siempre y cuando reúna las condiciones para la aplicación del tratamiento, ¿no? Entonces, miren ustedes las imágenes. Este es un cuello uterino sin aplicación de ácido acético. Luego de aplicar se espera 60 segundos, que es el tiempo mínimo al cual debe estar expuesto el cuello uterino a la solución acética. Si es en menos tiempo, te puede dar un falso negativo. Si se pasa más del minuto, no hay ningún problema, y se limpia la solución acética. Y miren ustedes, ¿qué es lo que va a generar en la solución acética? Un cambio de coloración de las lesiones sospechosas de malignidad que están ubicadas en cuello uterino, debido a que hay una coagulación transitoria de la proteína de las células y las citoquinas. Por eso se da ese color blanquecino, y que pasados los minutos retorna a su coloración normal. Y obviamente la imagen del fondo es una sospecha de cáncer. La inspección visual con ácido acético, establecida por el Ministerio de Salud según la norma técnica, dice que se debe aplicar a mujeres entre los 30 a 49 años de edad. Posterior a esta se debe aplicar el Papa Nicolau desde los 50 hasta los 65 años de edad. Hay que recordar que la norma técnica está establecida siguiendo el manejo de un presupuesto asignado para brindar la atención y el despistaje de cáncer aún a la población objetivo. Sin embargo, si la paciente podría ir a una institución diferente, el Ministerio de Salud, ¿se podría tomar el Papa Nicolau antes? Sí. ¿Se podría tomar pasado los 65 años? Sí. Cuanto más edad, mayor riesgo para cáncer. Siempre tienen que recordar esta premisa. Entonces, a lo mejor la paciente va por un Papa Nicolau, pero tiene riesgos potenciales para cáncer de mama, por ejemplo, para cáncer de colon o de estómago. Y es importante la evaluación integral y saber derivarla de manera oportuna al especialista para su manejo y control posterior. Entonces, el IVA ofrece fortalezas muy importantes porque es sencillo, fácil de aprender, requiere baja infraestructura, el bajo costo de implementación también. Lo que vas a necesitar son los espéculos que ya tienes en consultorio, la solución acética, las torundas y algodón que se requieren para realizar esas torundas, los isopones grandes, perdón. Los resultados de la prueba están disponibles de inmediato. Después del minuto y medio ya tienes el resultado de la prueba. Se requiere una sola visita y es posible integrarlo en el tamizaje por IVA a los servicios de atención primaria de salud, ¿no? Entonces, a diferencia del Papa Nicolau, el IVA tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. El Papa Nicolau tiene alta especificidad, baja sensibilidad. Funcionan de manera opuesta, ¿no?
El Papa Nicolau en base líquida, que surgió por los años 80, más o menos, que se desarrolló, que es lo que tiene muy buenas ventajas en relación a un Papa Nicolau convencional, porque captura la totalidad de las muestras tomadas, ahí elimina la fijación deficiente, porque el vial es líquido, es muy parecido a tomar en una prueba viral, elimina la existencia de elementos distractores para la interpretación por el patólogo, disminuye de forma aleatoria las células en monocapas, no vamos a tener el problema de que si tomaste el Papa Nicolau convencional y extendiste y utilizaste doble o triple pasada en la lámina, hay sobrecapas de células que van a dificultar la lectura de la lámina. En cambio, en la base líquida vamos a evitar eso porque el vial es líquido y los resultados son de mejor calidad de la muestra, permite la realización de muestras adicionales o pruebas moleculares para la identificación de ADN de papilomavirus humano. Y las pruebas moleculares que están siendo muy usadas en los últimos años y que utiliza tecnología, una alta tecnología, y además permite un diagnóstico de precisión para conocer si el paciente o no tiene infección de papilomavirus humano. Y aquí quiero aclarar algo, la única prueba que diagnostica si el paciente tiene o no infección de papilomavirus humano son las pruebas moleculares, ya sea la captura híbrida o la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el Papa Nicolau lo único que va a identificar es si el paciente tiene o no una lesión premaligna, ya sea de alto o de bajo grado, o cáncer, y el IVA lo único que te va a decir es si hay sospecha positiva para sospechas de lesión premaligna. Si estamos en Lima, el paciente después de un IVA positivo debe necesariamente que pasar a colposcopía para el manejo con el especialista, y si es necesario se tomará la biopsia para finalmente conocer el resultado y de acuerdo a ese resultado dar el manejo del paciente. Entonces, la única prueba que diagnostica la presencia del virus es las pruebas moleculares que hacen la identificación de ADN. Y en estas pruebas moleculares tenemos las dos variantes, la captura híbrida y la reacción en cadena de la polimerasa, o el PCR. La captura híbrida, que también se conoce como KERS-CB, la mayoría de mujeres con BPH de alto riesgo no necesariamente terminan haciendo cáncer, pero sí requieren un manejo y seguimiento de manera oportuna y adecuada. Entonces, ¿a quiénes se les solicitan las pruebas moleculares? Acá hay algo muy importante que hay que saber, que prueba molecular, el rango de edad mínima para solicitar es de 30 años a más. No se solicitan mujeres, salvo indicación médica específica del especialista o de la profesional de salud, a menores de 30, y el rango mínimo es 25. Por lo general se solicita para seguimiento de la paciente o post tratamiento para ver si hay persistencia de infección. Entonces, recuerden ustedes que si están en consultorio, ¿a partir de qué edad se solicitan las pruebas virales? A partir de los 30 años hacia arriba. Y es el futuro de la prevención de cáncer de cuello uterino, va a reemplazar al Papa Nicolau. Sin embargo, en el Perú, a diferencia de otros países europeos que ya los han incorporado en su tamizaje, el Perú todavía va a tener unos años más en esta transición debido al alto costo que implican las pruebas moleculares, a la alta tecnología que se requiere en la implementación del laboratorio, al personal altamente capacitado para la lectura e interpretación. Y a quienes más se les va a solicitar, a las pacientes que tienen citologías con ASCUS o células escamosas de significado indeterminado, que significa ASCUS, ¿no? El seguimiento de pacientes con displasias ya tratadas o post-cono, que generalmente se les pide para ver si hay persistencia de infección. Y las neoplasias intraepiteliales, ¿cuál es el camino al diagnóstico? Que es un flujograma para que todos conozcamos. Es el despistaje clínico. Si tengo disponibilidad, la paciente está en el rango para hacer el despistaje. Recuerden, IVA es de 30 a 49 años de edad. El Papa Nicolau es de 50 a 65, pero si no tengo personal capacitado en IVA, puedo hacer el Papa Nicolau desde los 25 años de edad, que es el rango mínimo que establece la norma técnica para poder aplicarlo. Si en el tamizaje ya sea hago IVA o hago Papa Nicolau, solo si una de estas dos me da positiva, si solo hago Papa Nicolau y el Papa Nicolau es positivo, la paciente debe pasar a colposcopía.
Si yo hago IVA y el IVA es positivo, la paciente debe pasar a colposcopía si es que yo tengo a la especialista o tengo a un personal calificado y entrenado para la colposcopía. ¿Y qué se va a hacer en la colposcopía? Lo va a evaluar el especialista y si se requiere se solicitará la biopsia para el estudio histológico. Recuerden ustedes que la colposcopía solo está dirigida a pacientes con Papa Nicolau positivo o IVA positivo, ya que la colposcopía no es una prueba no es un screening para todas las mujeres para cáncer de cuello uterino. No, la colposcopía solo está dirigida a pacientes que tienen PAP o IVA positivo. Entonces, ¿qué es la colposcopía? Es la visualización del cuello uterino con un lente de aumento que más o menos magnifica la visión entre unas 25 veces el tamaño del útero, que se reporta en un monitor, porque actualmente tenemos los colposcopios digitales. Y el objetivo, ¿cuál es? Guiar la toma de la biopsia. Entonces, los epitelios acetoblancos que se observan para la displasia, miren ustedes este epitelio acetoblanco pequeño, por eso es que se requiere que el personal que va a empezar a hacer IVA esté capacitado y esté adecuadamente entrenado. Cuanto más número de casos vea, mayor sensibilidad visual va a tener. Entonces, y para cáncer de cuello uterino, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, si el Papa Nicolau es positivo o alterado, debe necesariamente que tener una colposcopía. Sin embargo, hay pacientes que refieren sangrado vaginal, por ejemplo, por relaciones sexuales, que se le conoce con el término de sinusorragia, flujo vaginal maloliente persistente y que puede o no presentar otra sintomatología como dolor, que reporta paciente que no se haya hecho nunca su Papa Nicolau, siempre hay que pensar mal, hay que evaluarla y derivarla a colposcopía en el caso que se requiera. En la colposcopía, bajo la evaluación del especialista, se tomará la biopsia si se requiere y conocer histológicamente si se trata o no de un cáncer y lo evaluará para ver si hay un estadio clínico o no. Entonces, la historia natural de la enfermedad quiere decir cuello uterino normal. ¿Qué vamos a hacer? Si hay infección de papilomavirus humano y puede generar cambios a nivel celular que sugieren que haya una infección de BPH, a esos se debe la pericia del patólogo, del citopatólogo, que muchas veces nos podemos encontrar con resultados de Papa Nicolau negativo, pero más abajo en observaciones el patólogo nos dice se observa cambios coilocitóticos para BPH, o sea, no significa que el Papa Nicolau diagnostica la infección, pero la pericia del patólogo observa que hay cambios a nivel celular que pueden sugerir que haya una infección de BPH. ¿Qué se puede hacer si es una paciente mayor de 30? Se puede solicitar una prueba viral, dependiendo cuáles se tenga. Lo adecuado es que se pida un PCR, o sea, una reacción en cadena de polimerasa, porque esa te va a decir si el paciente tiene o no la infección de papilomavirus humano. Además, va a hacer la tipificación viral, porque hay más de 150 cepas de BPH divididos en dos grupos, los de alto riesgo, que son 14 los oncogénicos, y los de bajo riesgo, liderando el ranking, son las cepas 6 y 11, pero que van a producir verrugas genitales. En las oncogénicas, las cepas 16 y 18, entre ambas, causan el 70% de cáncer de cuello uterino y el 30% está dividido en las otras cepas, como la 31, 33, 45, 52 y las otras más. Entonces, esta prueba viral, el PCR, te va a decir es positivo o negativo para BPH. Además, se hace la tipificación para estas cepas oncogénicas, sobre todo cepa 16, 17 y otras oncogénicas. Y si saldría positivo la prueba viral para la cepa 16, por ejemplo, 17, automáticamente esta muestra es procesada en un Papa Nicolau en base líquida. Por eso es que la prueba viral, el PCR, y que hay múltiples marcas comerciales, tiene muchas ventajas que la captura híbrida o el CARES-TB, porque esta solamente el informe es cualitativo, te va a decir es positivo o es negativo, pero no te va a identificar si son tipificadas de alguna de alto grado o de bajo grado. Entonces, regresando al flujograma, si la paciente tiene un LIE de bajo grado, una lesión intraepitelial de bajo grado NIC1, que ahora está catalogado el NIC1 como infección por BPH, necesariamente tiene que estar en observación y pasar a la colposcopía para ser manejada por el especialista. ¿Y qué se debe hacer?
la evaluación aquí es integral del paciente. No es lo mismo encontrar el IE de bajo grado en una paciente de 20 años que en una paciente de 50 años. Entonces, la observación lo hace y los criterios de selección lo hace el especialista. Entonces, si es paciente joven, generalmente el NIC1, recuerden ustedes que en la actualidad está catalogado como infección por BPH, el manejo es observar o expectante, el control cada 6 meses, perdón, y si hay persistencia de NIC1 pasado el año, el paciente es candidato a recibir tratamiento. Sin embargo, hay condiciones especiales en las que inmediatamente se puede dar tratamiento al paciente bajo la evaluación del especialista. Luego, si el NIC1 no es detectado de manera oportuna, finalmente evoluciona hasta convertirse en NIC2, NIC3 y el carcinoma in situ. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, conocemos que el precursor para cáncer de cuello uterino necesario es la infección persistente de papilomavirus humano. En este momento, si tamizaríamos a población femenina, de 100 mujeres, 90 me van a dar positivas para BPH, pero no significa que todas ellas vayan a hacer finalmente cáncer de cuello uterino. Muchos de nosotros probablemente tuvo la infección y lo va a eliminar de manera espontánea debido al adecuado control inmunológico de su propio organismo. Entonces, a eso se le conoce como infección transitoria, que se da un rango máximo de 2 años para el control adecuado de la infección. Pero en algunos pacientes algo sucede con el sistema inmunológico que no hace un control adecuado de la infección y en vez de inactivar la infección viral, se vuelve persistente y finalmente evoluciona con el tiempo a producir lesiones a nivel celular de cuello uterino y aparecen las lesiones premalignas y si esta paciente nunca se hace un chequeo oportuno, finalmente puede evolucionar hasta convertirse en cáncer. Sin embargo, desde lesión premaligna a cáncer de cuello uterino puede pasar inclusive entre 10 a 20 años. Tenemos un rango de tiempo súper largo en este tipo de cáncer para poder detectarlo y dar tratamiento de manera oportuna. Sin embargo, en el Perú el 85% de los casos de cáncer de cuello uterino llegan a estadios avanzados, en estadios 3, 4, con metástasis locorregional o a distancia, y donde solamente nos queda darle calidad de vida al paciente. Las lesiones premalignas se catalogan desde el LIE de bajo grado o NIC1, NIC2, NIC3, hasta carcinoma in situ. Pasado el carcinoma in situ, carcinoma infiltrante recién es considerado cáncer. Es lesión premaligna de alto grado hasta carcinoma in situ. Entonces, las lesiones preinvasoras de cuello uterino, miren ustedes la displasia leve o lesiones de bajo grado, hay una regresión de un 62%, una persistencia de 22%. Es poquísimo. La moderada, la regresión es menor que la leve, igual la persistencia es mayor, y la severa, obviamente, la regresión es mucho menor, ¿no? Entonces, las alternativas de tratamiento por cultura general, tenemos los tratamientos ablativos como la crioterapia, la termocoagulación, el CONOLIP, la crioterapia, la termocoagulación y el CONOLIP ya realizados por personal altamente capacitado, médicos, sobre todo el CONOLIP, que requiere criterios de elección, pese a que es ambulatorio, requiere que lo haga el especialista porque una de las complicaciones puede ser el sangrado post-tratamiento y es una gran excepción con un ASA de la zona de transformación, en siglas que se conoce LEX, ¿no? Luego, si el paciente no fue manejado y ya no cumple los requisitos para el CONOLIP y tiene una enfermedad mucho más amplia, ¿qué se debe hacer? Histerectomía, y va a depender también si es una histerectomía simple o radical, ¿no? Entonces, otras condiciones patológicas asociadas que no tuvo las condiciones adecuadas para ser candidata a un CONOLIP, entonces se considera histerectomía, o cuando el paciente va a ser complicado del seguimiento, ¿no? Entonces, esta tablita es para conocer más o menos en qué consisten los estadios clínicos de cáncer, el estadio, en cuántas divisiones tiene, el estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, entonces, y el tratamiento que se va a dar, ¿no? Entonces, esa ha sido
el tema desarrollado, pero quería plantearles algunas preguntas que son frecuentes y que a ustedes seguramente en algún momento se van a encontrar con pacientes que también les hacen esta pregunta, ¿no? Entonces, los tipos de VPH que cubren la vacuna y cuántas vacunas existen. Existen dos tipos de vacuna. La vacuna tetravalente, que es la que otorga el Ministerio de Salud a través del programa de inmunizaciones, que cobertura 4 cepas, la cepa 6 y 11 que producen verrugas y la 16 y 18 que son las que van a producir cáncer de cuello uterino. Y la otra vacuna es la nonavalente que protege 9 cepas, 7 oncogénicas y 2 de bajo riesgo. Entonces, para la pregunta acá, los tipos de VPH que cubre la vacuna tetravalente, la respuesta correcta sería la D, que es la cepa 6, 11, 16 y 18. Y de dónde se toma el Papa Nicolau, a dónde se aplica la solución acética. Hay que conocer la anatomía del cuello uterino y conocer que en el cuello uterino existe la zona de transformación que está ubicada entre la nueva unión escamocolumnar y la antigua unión escamocolumnar, que es la zona donde el 90% de lesiones premalignas aparecen. Entonces, cuando yo voy a tomar el Papa Nicolau, tengo que ubicar mi nueva unión escamocolumnar, mi antigua unión escamocolumnar, para de esa zona tomar el Papa Nicolau. Y lo mismo sucede cuando hago inspección visual con ácido acético. Tengo que ubicar la zona de transformación para observarla después de la aplicación de la solución acética. Entonces, la zona de transformación se extiende desde la unión escamocolumnar nueva a la antigua. La respuesta correcta sería la A. Obstetra Katia. Sí, Susi. Sí. Voy a ir leyéndole la tercera pregunta para apoyarla. Y también para ver si nuestras obstetras en formación nos responden a través del chat. A ver. De la transmisión. Bueno, la tercera pregunta es la metaplasia escamosa del cuello uterino. Susi. Ok, a ver, disculpa. A ver, la metaplasia escamosa del cuello uterino es, y bueno, tenemos alternativas. La A es la eversión del epitelio cilíndrico sobre el exocervix, cuando el cuello uterino crece rápidamente y se agranda por influencia iatrogénica a partir de la menarquia y en el embarazo. La alternativa B es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico evertido al exocervix por un epitelio escamoso neoformado de células de reserva subyacentes a las cilíndricas. La alternativa C es que está compuesto de una túnica capa de células altas con núcleos oscuros cerca de la membrana basal. Y la cuarta alternativa, que es la D, es ninguna de las anteriores. Quisiéramos saberlo. La respuesta correcta. La metaplasia escamosa es la alternativa correcta, es la B, es el reemplazo fisiológico de un epitelio cilíndrico vertido al exocervix por un epitelio escamoso neoformado. Es el reemplazo de un epitelio por otro epitelio. La metaplasia escamosa no es nada maligno. ¿Y por qué es importante conocer este término? Porque durante el reporte de los Papa Nicolau, el patólogo en las observaciones puede colocar metaplasia escamosa, y el término metaplasia escamosa a muchos pacientes les puede generar alarma. Entonces, es nuestra obligación conocer la terminología para darle la consejería por resultados al paciente. Entonces, es el reemplazo fisiológico de un epitelio cilíndrico evertido al exocervix, y debido a que la vagina tiene un pH ácido, las células sufren agresión, por ende hay un reemplazo fisiológico, una reepitelización para epitelio
escamoso, y esto es la metaplasia escamosa. Y hay metaplasia escamosa inmadura y madura, sin embargo, ninguna de ellas es un término de malignidad y hay que orientar al paciente que esto es fisiológico y que su siguiente control debería ser en 1 año si es que no hay ninguna patología adicional que pueda generar una consulta más próxima o derivarla al especialista, ¿no? En la cuarta pregunta, bien, la cuarta pregunta es para la fijación de la muestra de PAP, es el alcohol hay alternativas. La alternativa A es 70% durante 15 minutos, la alternativa B 90% durante 30 minutos, la alternativa C 96% durante 15 minutos y la D es ninguna de las anteriores. Si observan en las alternativas, por ningún lado dice LACA. Y eso quiero aclarar porque está contraindicado el uso de LACA para fijación de láminas de Papa Nicolau. La norma técnica establece y los parámetros internacionales establecen que debe ser alcohol al 96% por un periodo de 15 minutos como tiempo mínimo. Y esta fijación debe ser a través de inmersión de la lámina, significa yo coloco la lámina y debe estar en su totalidad cubierta por alcohol. Se evita el uso de alcohol en esparsores porque si no se hace a una distancia mínima de 30 centímetros, con el spray se puede lavar la lámina y al final vamos a tener una muestra insuficiente y pese a que los resultados tardan mucho tiempo, generar una pérdida de tiempo y pérdida del paciente cuando no tenemos un resultado para ofrecerle. Entonces, la fijación, no nos olvidemos, del Papa Nicolau es en alcohol al 96% durante 15 minutos. Si se pasan los 15 minutos, si es más de 15 minutos, no hay ningún problema. El problema surge si no fijo los 15 minutos y lo hago en 10 minutos, por ejemplo, o en 7 minutos. Ahí sí vamos a tener problema con la calidad de la lámina. Bien, obstetra, gracias. Sí, efectivamente, en los comentarios también de la transmisión, los obstetras en formación indican que es la alternativa C, entonces han acertado, ¿no? La última pregunta, que es la 5, es la concentración del ácido acético para la realización de IVA es alternativa A del 5%, alternativa B de 3 a 5%, alternativa C 10% y la alternativa D ninguna de las anteriores. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B, que es de 3 al 5%. Miren, para realizar IVA se requiere la solución acética o el ácido acético del 3 al 5%. Si tenemos el proveedor que te trae el ácido acético glacial, por lo general te viene en la concentración que tú lo pides, si es el 3%. Pero si yo no cuento con un proveedor que me dé ácido acético glacial, yo puedo utilizar el vinagre blanco que se venden en las bodegas, en los supermercados. Y ellos porque están en una concentración que van desde el 3 al 5%. Ninguna va a afectar. Entonces, por eso es que este método de tamizaje de cáncer de cuello uterino es de bajo costo, porque si yo no tengo un proveedor de ácido acético glacial, puedo comprar el vinagre blanco que encuentro en las bodegas y supermercados, porque están en una concentración del 3 al 5%. Lo que hay que observar es que tenga el sello de garantía, que no haya pasado la fecha de vencimiento, ¿no? Bien, muchas gracias, obstetra. Ahora vamos a esperar las preguntas en los comentarios, las preguntas de los obstetras en formación. Realmente es un tema muy interesante que todos deberíamos de ya haberlo de alguna manera conocido, ¿no? En nuestras aulas.
y como este es un repaso para el ENAOPS, es como refrescarnos un poco la memoria para estar preparadas para el examen nacional de obstetricia. Entonces, obstetras en formación, seguidores, les pedimos que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas a través de los comentarios para que la obstetra les pueda responder. Y también agradecer nuevamente a las 4 organizaciones que vienen trabajando en este proyecto. Muy interesante, muy importante para todos los obstetras en formación, ¿no? Bueno, a través de los comentarios le agradecen a obstetra por la ponencia, una excelente ponencia, indican también, ha sido muy, muy interesante, muy importante. A ver, obstetras en formación, dejen sus preguntas. Las preguntas que deseen realizarlas y las podamos resolver juntos. Recordarles que la prevención de cáncer es tarea de todos, pero hacer prevención de cáncer en población femenina va muy ligado a nuestro perfil y es importante capacitarnos, actualizarnos constantemente y ser asequibles a los cambios tecnológicos que también se dan. Para cáncer, la información y la actualización tiene necesariamente que ser constante, porque lo que muchas veces nos formaron, pasan los años y salen nuevas tecnologías para la detección, para el manejo de cáncer y es importante conocerlos, porque ¿qué va a pasar si tenemos pacientes que van para consejería o que ya tuvieron cáncer? Si no estamos actualizados y no conocemos, lo más probable es que el paciente maneje más información que el profesional de salud. Entonces, tengan por seguro que el paciente que tuvo cáncer maneja la información, maneja la terminología médica, es por eso importante estar actualizados, leer. Hacer prevención de cáncer es una tarea muy bonita porque es una de las enfermedades que más mata a la población peruana. Y qué mejor que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con pacientes en edad reproductiva donde está el mayor número de pacientes con cáncer de cuello uterino. Entonces, a ver, vamos a responder algunas preguntas que se están animando a hacer. Katy dice, en una prueba normal de Papa Nicolau y con IVA positivo se le recomienda crioterapia o colposcopía. A ver, esta es una buena pregunta. Si estamos en una institución que realiza Papa Nicolau y también acompaña de inspección visual con ácido acético y una de estas dos pruebas me da positivo, el paciente debe ir a colposcopía. Si yo estoy en una institución donde solamente hago IVA y el IVA sale positivo y la paciente reúne los requisitos para ofrecerle el tratamiento ableativo que es la crioterapia, se podría dar. Entonces recuerden que siempre la premisa es Papa Nicolau positivo, debe pasar a colposcopía. Si es IVA positivo, tengo el colposcopista, debe pasar a la colposcopía. Si no tengo colposcopista, no tengo un personal de salud capacitado en la colposcopía, no hay ginecólogo, no hay médico general, y hay personal capacitado en crioterapia, evalúa a la paciente si reúne las condiciones para ofrecerle el tratamiento ableativo, que es crioterapia o termocoagulación. ¿Cuáles son esos requisitos? Que la lesión sea menos del 75% de la superficie del cuello uterino, que no se introduzca al canal endocervical, que no se extienda a fondo vaginal y otras condiciones más. Entonces, la premisa es, paciente que es Papa Nicolau positivo pasa a colposcopía. Paciente que es IVA positivo, si tengo al colposcopista, lo debo necesariamente que pasar. Si no tengo colposcopista, pero la paciente reúne condiciones para tratamiento ableativo y cuento con el personal capacitado en tratamientos ableativos y con el equipo, se ofrece el tratamiento ableativo que es la crioterapia o la termocoagulación. Bien, obstetra. Tenemos otra pregunta de Litsi Choque Mango que pregunta, ¿el BPH positivo de alto riesgo afecta al RN en el parto vía vaginal? A ver, hay que considerar que la infección de papilomavirus humano, LITSI, es altamente frecuente en la población activamente sexual. En este momento, más de 660 millones de personas lo tienen, entre hombres y mujeres. El papilomavirus humano es como hablar de una gran familia.
existen más de 150 cepas divididos en dos grupos, los de bajo riesgo y alto riesgo. Y los de bajo riesgo producen verrugas. Entonces, si la paciente gestante a término está entrando en trabajo de parto y en el momento del trabajo de parto o de los pródromos presenta verrugas o condilomas genitales, la indicación es que termine en cesárea. Si la paciente está en gestación, está gestando y no presenta verrugas genitales, pero tiene una prueba viral de hace un año que decía que tiene BPH, si no hay verrugas genitales, las condiciones son de un parto vaginal si es que obstétricamente está permitido, salvo que haya una contraindicación obstétrica que genere que el parto, en vez de ser vía vaginal, termine por cesárea. Aquí hay que recordar que la infección de papilomavirus humano solo termina en cesárea si la paciente tiene condilomatosis vulvar o en canal vaginal. Allí sí va a afectar al recién nacido, porque recuerden que el bebé va a pasar por canal vaginal y se va a aspirar y hay mayor carga viral en los condilomas. Por ende, si termina esta paciente en parto vaginal, el bebé va a desarrollar condilomatosis orofaringe. Entonces, pero si la paciente no tiene condilomas, no hay ningún condiloma, la indicación es un parto vaginal siempre y cuando no exista contraindicación obstétrica para el parto vaginal. No sé si dejé claro. Gracias, obstetra. Por favor, si hay que repetirla, sí, me vuelven a consultar y lo volvemos a repetir para que se quede afianzado la respuesta. A ver. Sí, obstetra, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Shirley nos pregunta si es importante Susi. Disculpe, obstetra, creo que es la señal. Bueno, Shirley nos preguntaba si era importante realizar solo PAP o también colposcopía. A ver, las indicaciones de colposcopía están dadas solo para las pacientes que tienen un Papa Nicolau positivo para lesión premaligna, ya sea de bajo o alto grado. Solo ellas pasan a la colposcopía. O en el caso de que yo haga tamizaje con inspección visual con ácido acético y me da positivo y tengo al especialista en colposcopía, ellas pasan a la colposcopía. La colposcopía no es un método de tamizaje y screening que yo le voy a aplicar a todas las mujeres que vienen al servicio. No, eso es totalmente falso. Es un manejo no adecuado y que no sigue los protocolos y los estándares establecidos por la norma del Ministerio de Salud. Entonces, la colposcopía es para pacientes que tienen o Papa Nicolau positivo o IVA positivo. Solo ellas suben a la colposcopía. Si el Papa Nicolau es negativo, la siguiente no tendría sentido, ¿no? Claro. Ok, la siguiente pregunta nos hace la pregunta Brigitte del Rosario. ¿En qué momento se solicita el cono frío? A ver, el cono frío es uno de los tratamientos que se ofrece para las lesiones premalignas y que tiene criterios de selección. No se le ofrece a todas las pacientes el cono frío. ¿Quiénes son candidatas a recibir este tipo de tratamiento? Las que tienen lesiones amplias en cuello uterino o que se introducen a canal o que ligeramente se extienden. Ellas podrían ser candidatas. Recuerden que la evaluación es integral, entonces a lo mejor tiene algunos criterios que sí podrían dirigirse al cono frío, pero tiene otra enfermedad coexistente que puede generar que mejor no sea el cono frío, que el especialista decida finalmente cambiar el tipo de tratamiento que le va a dar. Sin embargo, sí, ¿quiénes podrían ser candidatas al tratamiento cono frío si la lesión es amplia, ¿no? Y que no se va a poder remover con el ConoLip? Ahí ellas son candidatas al cono frío. Gracias, obstetra. La siguiente pregunta nos hace Joana Saleima. Buenas noches. En pacientes menores de 30 años, ¿la prueba PCR para PBH puede generar un falso positivo por ser una etapa donde existe vida sexualmente activa? A ver, Joana,
La pregunta que quiero interpretarla es si te puede dar falsos positivos la prueba viral en menores de 30 años debido a la actividad sexual. Bueno, la actividad sexual es independientemente de la edad del paciente, ¿no? Puede iniciar actividad sexual y mantenerse activamente sexual hasta los 65 o 70 años. Esto no va a generar de que sea un falso positivo la prueba viral. ¿Por qué se solicita a partir de los 30 años? Debido a la historia natural de enfermedad. Recuerden que hablaba yo que la población activamente sexual, independientemente de la edad, es más de 600 millones tiene la infección del virus, pero no significa que todas vayan a ser cáncer de cuello uterino. Entonces, esa infección inicial que uno adquiere el virus, se da un plazo de hasta 2 años, 24 meses, para que el sistema inmunológico controle la infección y lo inactive. A eso se llama infección transitoria. Pero en algunos pacientes, pasado ese periodo de tiempo, en vez de inactivar, se mantiene de manera persistente el virus y finalmente genera cambios celulares a nivel de cuello uterino que se conocen como lesiones premalignas. ¿Y por qué a partir de los 30 años solicitar adicional la prueba viral? Porque a partir de los 30 años hasta los 50 años hay mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Significa que la paciente, si yo le hago una prueba viral a los 30 años, me da positivo, lo más probable es que haya tenido la infección hace más de 2 años y que no se elimina y que se mantiene de manera persistente en el tiempo. La indicación es que de 30 años hacia arriba, debido a la historia natural de enfermedad, si yo pido, por ejemplo, a pacientes de 20, 21, 22, de 10 que hago, 9 me van a dar positivas, pero no significa que esas positivas finalmente evolucionen hasta convertirse en cáncer. Lo que hay que hacer es controlarla, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares óptimamente se tienen que dirigir de 30 años para más. Bien, obstetra, muchas gracias. La siguiente pregunta lo hace Ana Fiorella. Le dice, buenas noches, obstetra. ¿Una paciente con pólipo puede tener cáncer? Sí, hay pólipos que pueden presentar epitelio aceto blanco solo en el pólipo y que ameritan, por ejemplo, estos pacientes con pólipos deben pasar a la consulta a ginecología y si tengo colposcopía y yo hago inspección visual con ácido acético y observo epitelio aceto blanco en el pólipo, debe necesariamente que pasar a colposcopía. ¿Puede haber un carcinoma in situ infiltrante en el pólipo? Sí, por eso es que todo pólipo retirado va al estudio histopatológico para confirmar que no exista ninguna lesión también en el pólipo. O sea, podría presentarse una lesión maligna en el pólipo, sí, sí puede presentarse una lesión maligna. Pero no es que el pólipo sea el factor de riesgo para que haga finalmente la paciente cáncer de cuello uterino, ¿no? Ok, obstetra. También Ana Fiorella pregunta si el pólipo desaparece y con qué tratamiento sería. A ver, el pólipo tiene que ser removido y estudiado histopatológicamente. El pólipo no va a desaparecer solo. Entonces, los pólipos se extirpan, se retiran y van a estudio patológico de todas maneras. Entonces, si un paciente le retiran un pólipo, con el tiempo puede volver a presentar un pólipo endocervical, sí, puede volver a tener un pólipo endocervical. Bien, obstetra. La última pregunta es de Lucero Ábalos, perdón, que nos pregunta, en una paciente con NIC1, ¿qué tratamiento se le indica? A ver, Lucero nos hacía la pregunta, en pacientes con NIC1, ¿qué tratamiento se le indica? Recuerden que hablábamos que el NIC1, el manejo es de observación o expectante. Significa que el paciente necesariamente debe pasar a colposcopía. Todo paciente con NIC1 es catalogado como lesión de bajo grado
y como infección de papillomavirus humano, pero no por eso deja de ser vigilado y controlado. Entonces la paciente debe pasar a colposcopía y el manejo es expectante. Se toma el Papa Nicolau en estas pacientes cada 6 meses y se reevalúa nuevamente al año para ver si la lesión persiste o progresa para que sea candidata a tratamiento. Y el tratamiento que se va a indicar lo va a determinar el especialista de acuerdo a las condiciones de cada paciente, de repente extensión de lesión, si se mete o no al canal endocervical, se extiende a fondo de vagina u otras condiciones que coincidan con alguna enfermedad preexistente de la paciente. El especialista evaluará y le indicará el tratamiento más adecuado para su condición especial que presenta. Gracias, obstetra. Bien, hemos finalizado con las preguntas que nos han dejado en los comentarios. De esta manera finalizamos esta semana que ha sido desarrollado en este temático muy importante que es ginecología, ¿no? Agradecer a los Tetracatia, agradecer a las organizaciones que vienen trabajando detrás de todo este proyecto y decirles, recordarles que hay un formulario que tienen que realizar al terminar esta transmisión. Bueno, obstetra, le agradezco bastante que nos haya apoyado en este tema y le doy pase para que dé sus palabras también.